Buenas noches, doctor. El día de hoy vamos a hablar acerca de los huesos de la mano, los cuales se dividen en tres grupos principales, que son el carpo, los metacarpianos y las falanges. Empezamos rápidamente con los huesos del carpo. Está formado por 8 huesos dispuestos en dos hileras, una hilera superior o antebraquial y una inferior o metacarpiana. En la primera hilera, de lateral hacia medial, tenemos el escafoides. El escafoides es el más lateral y alargado, de superior a inferior y de medial hacia lateral. Se describe una cara anterior o palmar rugosa que se prolonga lateralmente por un saliente llamado tubérculo del hueso escafoides, en el que se inserta el ligamento colateral radial del carpo. Tenemos una cara posterior o dorsal estrecha y reducida a un surco rugoso. Luego tenemos una cara superior convexa y articular con el radio. Aquí está. Luego tenemos una cara inferior también convexa y articular para los huesos trapecio y trapezoide. Tenemos una cara medial que posee dos superficies articulares, una superior que se articula con el hueso semilunar y una inferior que se articula con el hueso grande. Luego tenemos una cara lateral que es rugosa y está excavada por un surco. Aquí está, por un surco relacionado con la arteria radial o poirier. Luego tenemos el semilunar. El semilunar está situado entre el escafoides y el piramidal. Su cara anterior es convexa, mientras que su cara posterior es casi plana y ambas caras son rugosas. Luego tenemos la cara superior, que es convexa y se articula con el radio, y la cara inferior, que es cóncava y se une al hueso grande lateralmente y por medio de una, aquí tenemos, de una superficie estrecha al hueso ganchoso. Luego tenemos la cara lateral, que se articula con el hueso escafoides, y la cara medial con el hueso piramidal. Bueno, luego seguimos con el piramidal. El piramidal también se lo conoce como triquetrum y presenta una forma de una pirámide cuadrangular. Tiene una cara superior convexa que se relaciona con el disco articular, que ya lo habíamos mencionado en el cúbito, una cara inferior cóncava que tiene conexión con el hueso ganchoso, una cara anterior que tiene una superficie articular con la cara posterior del hueso pisiforme, aquí lo podemos ver, y una cara posterior que presenta una cresta, que es la cresta del hueso piramidal, en el que se inserta el fascículo del ligamento colateral cubital del carpo. Luego tenemos una cara lateral o base articulada con el semilunar y tenemos un vértice medial rugoso. Bueno, seguimos con el hueso pisiforme. Este es irregularmente redondo y presenta una cara posterior a articular con la cara anterior del piramidal, una parte, una cara lateral o parte lateral que va a tener un surco por donde se va a relacionar con la arteria cubital. Y tenemos una cara anterior donde vamos a tener la inserción del músculo flexor cubital del carpo en la parte superior y en la parte inferior del músculo aductor del meñique. Bueno, ahora vamos con la segunda hilera, que de lateral hacia medial incluye el trapecio. El trapecio se describe en él una cara anterior que presenta un surco en el que se va a deslizar el tendón del músculo flexor radial del carpo. Aquí está. En este surco tenemos un tubérculo que se llama el tubérculo del hueso trapecio. Luego tenemos una cara posterior es rugosa, una cara superior articular cóncava con el escafoides, una cara inferior que se articula con el primer metacarpiano, una cara lateral rugosa y una cara medial que se articula con dos superficies distintas. La una superiormente con el trapecio y inferiormente con el segundo hueso metacarpiano. Ya. Luego tenemos el trapezoide. Este está entre el trapecio y el hueso grande. Tenemos sus caras, que es anterior y posterior, son rugosas. Su cara superior se articula con el escafoides y su cara inferior se articula con el segundo hueso metacarpiano. Su cara lateral se articula con el hueso trapecio y su cara medial se articula con el hueso grande. Ahora tenemos el hueso grande. Este es el más voluminoso de los huesos del carpo. Se describe en él una parte superior redondeada, denominada cabeza. Esto se le denomina cabeza, una parte inferior o cuerpo y una zona intermedia denominada cuello. La cara anterior es rugosa, la cara posterior se prolonga inferiormente por medio de un saliente que se llama la apófisis del hueso grande.
una cara superior que es convexa y se articula con el escafoides y con el semilunar, una cara inferior que se pueden distinguir tres carillas, que se articulan con el segundo, el tercer y el cuarto metacarpiano. Luego tenemos una cara lateral que se articula superiormente con el hueso escafoides e inferiormente se articula con el hueso trapezoide mediante una carilla distinta. Luego tenemos una cara medial que se articula con el hueso ganchoso. Bueno, ahora por último tenemos el ganchoso, que es el último hueso. Presenta la forma de un prisma triangular. Tenemos una cara anterior que presenta una saliente en forma de gancho que se denomina ganchos de hueso ganchoso. Luego tenemos una cara lateral que es cóncava y limita medialmente el canal carpiano. En su cara medial presenta un surco producido por el paso del ramo profundo del nervio cubital y la arteria palmar profunda de la arteria cubital. En la parte inferomedial del gancho se insertan los músculos, aquí en la parte inferomedial del gancho se insertan los músculos flexor corto del meñique y oponente del meñique. Luego tenemos en la cara posterior, que es rugosa, tenemos la cara inferior, que es articular y está dividida en dos carillas. Una lateral que se articula con el cuarto metacarpiano y otra medial que se articula con el quinto metacarpiano. La cara lateral se articula con el hueso grande y la cara superomedial está articulada con el hueso piramidal. Las caras lateral y superomedial se unen superiormente formando una arista roma en relación con el hueso semilunar. Listo. Seguimos con el macizo óseo carpiano, canal carpiano y el conducto carpiano. En resumen, los 8 huesos del carpo forman en su conjunto un macizo óseo que presenta 4 caras y 2 bordes. La cara anterior tiene forma de canal y se lo conoce como el canal carpiano, limitado lateralmente por los tubérculos del hueso escafoides y el trapecio, y medialmente por la eminencia del hueso pisiforme y el gancho del hueso ganchoso. Luego tenemos una lámina fibrosa gruesa que es el retináculo flexor, que se extiende entre los salientes óseos que limitan lateralmente el canal carpiano y lo transforman en un conducto osteofibroso. Por este conducto, denominado conducto carpiano, discurren el nervio mediano y los tendones de los músculos flexor superficial de los dedos y flexor profundo de los dedos, y el flexor radial del carpo. La cara posterior es convexa, la cara superior es articular y está formada por las caras superiores de los huesos escafoides, el semilunar y el piramidal. Constituye una superficie articular convexa denominada cóndilo carpiano, que corresponde a los extremos inferiores de los huesos del antebrazo. Luego tenemos la cara inferior, está formado por una serie de carillas que se articulan con las carillas articulares superiores de los huesos metacarpianos. Los bordes laterales son rugosos y sirven de inserción a músculos y sobre todo a ligamentos. Por último, los huesos del carpo están formados por tejido óseo esponjoso cubierto por una delgada lámina de tejido óseo compacto. Bueno, prosigamos con el metacarpo. El metacarpo se compone de 5 huesos largos o huesos metacarpianos que se articulan superiormente con los huesos de la segunda hilera del carpo e inferiormente con las falanges proximales de los dedos. De lateral hacia medial tenemos o reciben los nombres de primer, segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpiano. Bueno, ahora todos los metacarpianos presentan una base, un cuerpo y una cabeza. Ahora, el cuerpo posee una forma prismática triangular, la base es superior y es cuboide y la cabeza representa el extremo inferior del hueso metacarpiano y es aplanada. Ahora describamos a los huesos metacarpianos. El primer hueso metacarpiano es el más corto y voluminoso de todos. Es aplanado de anterior a posterior. Tenemos el segundo hueso metacarpiano, que es el más largo de todos los huesos metacarpianos. El tercero, el cuarto y el quinto metacarpiano. Ahora prosigamos con las falanges. Cada dedo, con excepción del pulgar, consta de 3 segmentos óseos, denominados falanges y son huesos largos. El pulgar es el único que presenta solamente dos, una falange proximal y una distal. Ahora, los demás se designan con los nombres de falange proximal, falange media y falange distal, consideradas desde el metacarpo hacia el extremo del dedo. Y el pulgar solo tiene una falange proximal y una distal. Al igual que los metacarpianos, todas las falanges presentan un cuerpo, una base y una cabeza. A ver, describamos la falange proximal. Esta tiene un cuerpo semicilíndrico convexo posteriormente y plano o ligeramente cóncavo anteriormente. La falange media, su cuerpo es semejante al de la falange proximal, y la falange distal, el cuerpo es muy corto, convexo dorsalmente y plano en su cara palmar. Bueno, ahora con las falanges del pulgar tenemos a la falange proximal, que es muy similar a la de los otros dedos, y la falange distal. Las dos falanges del dedo pulgar son las más voluminosas. Por último, tenemos a los huesos sesamoides, que son estos de aquí. Son unos pequeños huesos que presentan la forma de granos de sésamo, de allí su nombre. En la mano existen un número variable de huesos sesamoides, todos situados en la cara palmar. Sin embargo, dos son constantes y se encuentran en la cara palmar de la articulación metacarpofalángica del dedo pulgar. El medial es redondeado y el lateral tiene forma oval. Muchas gracias. Esta ha sido toda mi explicación.